¿Qué tal, amigos de sabersinfin.com? Hoy nos encontramos aquí con Salvador Calva Morales. Vamos a una etapa más de la gira nacional de la presentación de su más reciente libro. Y estamos estableciendo podcasts breves, muy breves, en torno a temas diferentes. Usted escuchará el rugir de los motores y es que, bueno, se presta la ocasión para dialogar y reflexionar. Voy a este punto que quiero abordar en este podcast. Salvador Calva Morales, experto en cuestiones educativas, muchos años dedicados a la medicina veterinaria y zootecnista. ¿Qué es la fraternidad para ti, Salvador? Muy buena pregunta. Quiero agradecerte, Abel, y a tu público de sabersinfin.com por esta entrevista. ¿Qué es la fraternidad? Bueno, la fraternidad viene precisamente de unión, de fraternos, de unión entre personas, y se vale hablar de una fidelidad, de un respeto, de una honra entre personas. No es lo mismo ser amistad que ser fraterno, para mi juicio. Los fraternos, o los que nos llamamos fraternos, somos más unidos, tenemos más respeto unos a otros, nos cuidamos más, nos protegemos más, el amor brinda más entre nosotros mismos, y lo que hacemos es decirnos fraternos precisamente por esa razón. Salvador, en algunos idiomas, fraterno viene de frater, hermano, y entiendo que a eso te refieres con respecto a esa mayor cercanía, mayor unión cuando se habla de cierta fraternidad. Y de alguna manera las escuelas iniciáticas, algunos grupos que pretenden restablecer, reconstruir, revivir ese sentimiento de que todos los seres humanos en cierta medida somos hermanos, tratan de restablecer esto en los lazos de sus integrantes, en los lazos cercanos de quienes giran en torno a su filosofía. ¿Va por aquí esto, mi querido Salvador, que lo fraterno es más de hermandad, más de unión, más de cohesión? Pues dices bien lo de fraterno, que viene de hermano. No lo quise tocar porque desgraciadamente pues Caín y Abel, y entre hermanos, muchos hermanos no son tan hermanos, aún siendo de sangre. Pareciera ser que hay más fraternidad entre no hermanos de sangre, entre personas, y sí se hacen grupos importantes, fraternales, en los que hay más respeto, hay más calidad humana, hay más caridad, hay más tolerancia, y se crece entre ellos, en grupos que son precisamente para crecimiento espiritual, para crecimiento como personas, y lo dices bien, viene de hermano, y entonces aunque no sean de sangre, pues se dicen hermanos, ¿no? Es lo más común hoy, que muy sobada la palabra, brother, hermano, y sin embargo pues el mismo brother o el mismo hermano no es tan hermano, o no es tan fraterno. Entonces hay que tener un poco de cuidado para utilizar esa palabra de fraterno o de fraternidad. Salvador Calva Morales, esta es una aspiración, o sea, llamarnos fraternos, llamarnos hermanos, en realidad, más que una realidad, es una aspiración. En eso radicará su fuerza, que no se ve como algo consumado, sino algo que merece ser andado, por algo por lo cual se sueña, sobre todo se trabaja, se lucha. Sí, precisamente estos grupos fraternos luchan por unirse, por ayudarse, por servirse unos a otros, y yo creo que es una aspiración, por supuesto. Muchos hermanos de sangre pues no son tan fraternos o tan hermanos o tan ayudarse unos a otros. Sin embargo, esta aspiración que tenemos los humanos por unirnos entre amigos, para servirnos, para ayudarnos, para cobijarnos, pues es una aspiración interesante, inclusive una aspiración espiritual en la que podemos combinar muchísimas cosas para podernos hacer crecer unos a otros. Salvador, en este sentido,
hablar de fraternidad indudablemente es hacerlo de cultura de paz, de cómo establecemos entornos en donde todos propiciemos que el otro sea en libertad, se desarrolle, y en la medida que se desarrolle en libertad, en plena expansión de sus potenciales, también el otro pueda realizar ello, de tal manera que se detonen ciclos y círculos bondadosos de desarrollo pleno y de desarrollo conjunto. Y tú, bueno, has sido muy insistente en los círculos y en los ciclos bondadosos. Sí, precisamente estos grupos aspiran para hacerse el bien. A mí me da mucho gusto platicar el tema porque hoy en la actualidad pues hay una cantidad de problemas entre personas. Esta pandemia nos ha dejado lejos de unión, nos ha dejado menos tolerancia, menos bondad, y entonces estos grupos nacen precisamente para ayudarse unos a otros. Y a mí me hace ruido la parte esta de la tolerancia, el tolerarnos unos a otros, el ser buenos unos con otros, el ayudarnos unos con otros, viene desde el rapport, desde la simpatía, porque desgraciadamente pues se hacen grupos de personas, pero muchas veces no hay simpatía uno con otro, y entonces tiene uno que aprender a tolerar al amigo o a la persona que aspira a estar con nosotros y nosotros con él, pero no hay ese rapport, no hay esa simpatía. Entonces hay que ser tolerantes, y para eso es la bondad precisamente. Salvador, traes a colación la empatía, la simpatía, perdón, traes a colación la simpatía, y yo inmediatamente pensé en la empatía y en esta figura con la cual se relaciona de colocarse en los zapatos de otros. A veces no es suficiente colocarse en los zapatos de otros porque los zapatos son muy externos, son muy superficiales, y es necesario vestir la piel del otro, ponerse en el corazón del otro, vivir el corazón del otro para entender los alcances de lo que implica ser el otro. Y no solamente como una forma de entenderlo, sino de simbrarnos, de cambiarnos y de, tal vez después de todos estos esfuerzos, llamarnos hermanos. Esta es una lección de vida que yo tengo desde niño. Mi madre siempre nos decía, cuando se estaba hablando de alguna persona que hubiera hecho algo malo, decía, ponte en los zapatos de esa persona. Piensa qué estaría pensando esa persona en ese momento para haber actuado así. Entonces, bien dices, tiene uno que ser tolerante y vivir precisamente con empatía, con simpatía, pero sobre todo con amor al ver a la otra persona qué es lo que está viviendo, qué es lo que está haciendo. Y de ahí nace la parte esa de la tolerancia, porque somos muy proclivos a no ser tolerantes, a no soportar a la otra persona, y en muchas ocasiones es falta de humildad. Necesitamos llevar el amor, la humildad y la empatía junto con la tolerancia para poder pues, sentirnos realmente fraternos y sentirnos unos verdaderos hermanos. Salvador Calvo Morales, para ir rematando este podcast, que se ha ido, la verdad, muy breve, son 8 minutos con 54 segundos, te pregunto, ¿la fraternidad inalcanzable, alcanzable? ¿Está por demás hablar de ello? ¿Vale la pena traerlo al presente? ¿Un tema de actualidad? ¿Con qué idea nos dejas? ¿Qué idea retomas, Salvador? ¿Qué te llevas? ¿Qué nos dejas? Por supuesto que hay esperanza, mientras estemos vivos hay esperanza, y tenemos que luchar todos por ser cada vez mejores, y por supuesto que la tolerancia la tenemos que poner en práctica todos los días. Yo sí creo que debemos vivir en una fraternidad, no solamente en grupos, sino toda la ciudadanía. Todos debemos ser tolerantes unos con otros y ver por qué motivo pasan este tipo de situaciones en la calle, en cualquier lado, problemas, conflictos, cantidad de situaciones desagradables que vemos,
precisamente por esa falta de tolerancia. Yo sí creo en la unión, sí creo en la fraternidad, sí creo en la bondad y sí creo que las personas pueden ser cada vez mejores, porque para eso venimos a este mundo, para modificar y ser cada día mejores. Cuando las personas te dicen es que yo así soy y así voy a ser, para mí esa persona está cerrada, está cerrando el corazón, está cerrando la mente, está cerrando su espíritu, no tiene interés de crecer. Nadie puede quedarse como está, todos tenemos que crecer todos los días. Debemos aprender de todo mundo con esa buena voluntad, con esa fraternidad, con esa bondad, y sobre todo con la esperanza de ser cada día mejores y tendríamos un México y un mundo mejor. Pues me quedo con esta frase, Salvador: fraternidad es crecimiento, es desarrollo, es acompañamiento mutuo conjunto, ¿no? Así es. Qué bueno que con esto concluimos. Me da muchísimo gusto y les sigo diciendo que hagamos un acto de bondad todos los días, mínimo, porque si todos hiciéramos actos de bondad todos los días, dejar que pase la persona que va delante de nosotros, darle permiso de que pase antes, dar la preferencia, ayudar al que camina diferente. O sea, hay tantas formas de hacer actos de bondad en el día que yo creo que podríamos ser mejores. Yo sí tengo mucha esperanza de que esta pandemia nos haga razonar y modificar para ser cada vez mejores. Ha sido una breve charla, un podcast de esta serie que estamos generando, diálogos, reflexiones con Salvador Calva Morales, hoy reflexionando en torno a la fraternidad. Soy su servidor y amigo Abel Pérez Rojas. Gracias por su atención, nos vemos, nos escuchamos en la próxima. Hasta entonces.